Entonces, si estás en el grupo de anuncios, todas las notas están ahí con los versículos para que ustedes puedan seguir conmigo, porque hoy vamos a ver mucha palabra. Entonces, es un tema que lo que vamos a ver hoy, ese tema necesitamos que Jesucristo nos enseña. Entonces, si quieren seguir, están en el grupo. Si no estás en el grupo, pide a alguien que está junto para que reenvíe las notas. Pero vamos a Lucas capítulo 11, cuando dice la palabra, aconteció que estando Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No recuerdo cuándo, pero no sé si fue en este año o el año pasado, pero alguien me dio un libro. El título, el nombre del libro era Enséñanos a orar. Y este pastor o evangelista, no sé quién es, pero hizo algún punto que antes no había pensado. Cuando los discípulos de Jesús está diciendo aquí, enséñanos a orar, él dijo que no encuentras ninguna vez que los discípulos pidió de Jesús, enséñanos a predicar. Nunca dijeron, enséñanos a echar fuera demonios. Nunca dijeron, enséñanos a sanar los enfermos. Los discípulos, viendo el ministerio de Jesús, escuchando sus enseñanzas, a través de eso, conectaron el poder que tenía Jesús en hacer las obras, la manifestación del reino. Ellos entendieron que Jesús tenía el hábito de apartar aún de ellos para subir un monte, para estar en el desierto, para estar solo, para orar. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 6 cuando Jesús enseñó a sus discípulos orar? ¿En dónde dijo Jesús que ellos deben orar? En secreto. Y porque esto me ocurrió, que porque ellos escucharon a sus enseñanzas, entonces puede imitar como Jesús enseñó, o imitar como Jesús sanó o libró a la gente. Pero ¿por qué no pudieron imitar? Porque su hábito, su disciplina era orar en secreto. Entonces ellos no tenían tanta experiencia o escuchando la oración de Jesús. Entonces clamaron, enséñanos a orar. Y Jesús, estando orando en un cierto lugar, ya se dice, o se acerca con los discípulos con esa pregunta. Entonces Él comienza a enseñarles. Y no vamos a ver esa oración que es modelo para nosotros el día de hoy, porque la última vez que compartí sobre la oración, examinábamos la oración de nuestro Padre, Padre nuestro. Pero hoy les voy a recordar, la oración incluye a la acción de gracias, alabanza y adoración. Esas tres cosas, acción de gracias, alabanza y adoración. Y cada una de esas cosas son distintas. Acción de gracias, que el ser humano, nuestra mente, siempre enfocamos en lo que nos hace falta, en los problemas, lo negativo. Pero para tener una actitud de gratitud tenemos que, con intención, buscar y pensar qué tenemos de parte de Dios para darle gracias, para expresar nuestra gratitud. Entramos
a los atrios de Dios, a su presencia con acción de gracias. Alabanza dice eso está diciendo que nosotros tenemos que hablar de la bondad, de la grandeza, como todas las cosas buenas de Dios. Y para nosotros otra vez, porque el ser humano podemos estar enfocados en nuestros problemas, en lo que nos hace falta, y podemos hasta llegar a pensar que Dios está en contra de nosotros, o que Dios no me está ayudando, o que Dios está haciendo esas cosas. Y no, es importante que antes de cualquier otra cosa, que estamos alabando a Dios, recordamos que Dios es bueno, sus misericordias son para siempre, cada día es nueva su misericordia en nuestra vida. Tenemos que enfocarnos recordando que es nuestro Padre Celestial, que está sentado sobre el trono de gracia, y Él nos está invitando a entrar a su presencia, pero entramos con acción de gracias y con alabanza. Y el punto de eso es para llevar a nosotros al fin, que es adoración. Y lo he dicho muchas veces, lo voy a decir otra vez. La diferencia entre alabanza y adoración alabanza no es canciones rápidas y adoración canciones más lentas. Bíblicamente, la primera vez que encontramos la palabra adoración es cuando Abraham respondió a la petición de Dios: dame lo que amas más de la tierra, tu hijo que te amas, como sacrificio. Y Abraham dijo a sus siervos: el muchacho y yo iremos a adorar. Y vamos a ver a través del ejemplo de Jesús, que Jesús, cuando Él estaba orando, tenía que también llegar a este momento que Él estaba en su cuerpo humano dispuesto de entregar el sacrificio que el Padre estaba buscando. Adoración es más allá que la alabanza y acción de gracias. Es cuando ya nuestro corazón está dispuesto de sacrificar nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras expectativas de lo que estábamos buscando aquí en la tierra, para sujetarnos y rendirnos a la voluntad del Padre. Y para llegar a ese momento de adoración, tenemos que iniciar con acción de gracias. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que recordar que tan bueno ha sido con nosotros. Por eso cantamos la bondad de Dios. Porque si no, estamos convencidos que Dios nos ama, que sus planes para nosotros son mayores y mejores que nuestros planes, nunca vamos a poder llegar al momento de adoración. Cuando decimos: aquí estoy en el altar, rindo mi vida, esto es adoración. Entonces es un proceso de acción de gracias, alabanza, para llegar a este momento de adoración. La oración incluye petición y intercesión. ¿Qué es la diferencia? Realmente la diferencia entre petición y intercesión: petición es cuando estoy pidiendo para mis necesidades, intercesión es cuando estoy pidiendo para tus necesidades. Estoy orando por alguien más, intercediendo, estoy entre Dios y ellos y ustedes pidiendo. Pero la petición es parte. Pero ¿cuándo debemos comenzar a pedir? Porque el ser humano, por nuestra naturaleza, estamos enfocados en lo que nos hace falta, estamos enfocados en lo que queremos, y por regular tratamos a Dios más como Santa Claus que el Rey del universo, que tiene un plan para nosotros, una lista de lo que queremos, una lista egoísta,
una lista de lo que pensamos que es mejor para nosotros, sin pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces eso es lo que realmente vamos a enfocar, las cosas que Jesús nos enseñó que debemos estar pidiendo de parte de nosotros y también de parte de los demás. La diferencia entre petición e intercesión es que estoy pidiendo para ti, en intercesión estoy pidiendo para mí con las peticiones. Y vamos a ver otro punto. Sinceramente no tengo ninguna idea si voy a terminar todo lo que tengo hoy, si no será para concluir la próxima semana. Pero necesitamos entender que la oración incluye orando con nuestro entendimiento y también orando con el Espíritu. Y vamos a ver eso. Pero Jesús nos enseñó en el Evangelio de Lucas. La mayoría de lo que vamos a ver hoy va a salir de esa enseñanza del Evangelio de Lucas. Y Lucas, creo que su enfoque, su interés, cuando él estaba escribiendo su Evangelio, era ver la importancia y la influencia que tenía el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo a través de la vida y el ministerio de Jesús. Y vamos a ver 4 cosas que Jesús enseñó que debemos pedir en la oración. Y la primera cosa es que nosotros debemos pedir en la oración el Espíritu Santo. Miren lo que dice Jesús en Lucas capítulo 11, en el mismo capítulo en donde estamos, un poquito más adelante, después de que enseña el Padre Nuestro. Lucas capítulo 11, verso 9 dice, y yo les digo, Jesús está diciendo a sus discípulos, yo les digo, pidan y se les dará, buscan y hallarán, llaman y se les abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pero mira esa parábola. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará un serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos, mira, Jesús declara que los seres humanos, por nuestra naturaleza, somos malos. Aunque toda la gente dice, pues soy una buena persona, justificando a sí mismo, pero vamos a ver eso al rato. Pero Jesús dice, ustedes siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más? Toda la iglesia diga en esa frase, ¿cuánto más? Su Padre Celestial dará ¿qué? El Espíritu Santo a los que le piden. Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, y Jesús enseña el modelo de orar, pero cuando estamos pidiendo, Él dice, pide y se les dará. Pero ¿qué debemos pedir? Primeramente, Jesús aquí dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Un punto muy importante que creo yo que les puedo mostrar bíblicamente, desde el momento que tenemos fe, que creemos en nuestro corazón y confesamos que Jesús es el Señor y Salvador, de este momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero Jesús, porque recuerdas cuando resucitó a Jesús, y cuando ya está resucitado, cuando sus discípulos con sus ojos naturales están viendo a Jesús, Él se presentó, manifestó, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero 40 días después dijo Jesús, pero no te vayan a cumplir el ministerio antes que están investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces esto es lo que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el nacimiento nuevo. Es lo que hace
a nosotros una criatura nueva. Pero hay algo más allá que Dios quiere hacer por medio de su Espíritu Santo para ayudar a nosotros. Usted recuerda que este año 2025 que hicimos un estudio sobre el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que Él viene al lado de nosotros para ayudar a nosotros. Y uno de los puntos importantes es entender que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Hay momentos que ni sabemos qué decir, o no tenemos la energía, no tenemos fuerzas para seguir orando. Ya estamos al fin de lo que nosotros podemos hacer. Ahí es cuando necesitamos el Espíritu Santo. Quiero ver un verso aquí en Efesios. El apóstol Pablo, porque una de las cosas que creo que nos ayuda a aprender a orar es viendo las oraciones de Jesús, viendo las oraciones de los apóstoles. Cuando los apóstoles en sus cartas, las epístolas, están escribiendo a sus iglesias, sus oraciones nosotros debemos adoptar para nosotros, para orar, porque eso es inspirado por el Espíritu Santo y nos muestra cómo orar. En Efesios capítulo 1, les dije que vamos a ver mucha palabra el día de hoy. Efesios 1, 15 adelante dice: por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Mira, el apóstol Pablo, cuando está orando, ¿qué está haciendo primeramente? Acción de gracias. Dando gracias. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Y después pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados de los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. En pocas palabras, ¿qué está Pablo diciendo? Que él está pidiendo, él está orando por sus discípulos que reciben ahora espíritu de sabiduría, de revelación, que tiene conocimiento, que tiene entendimiento, que tiene iluminación, que tiene esperanza. Todo esto a través del Espíritu Santo. ¿Recuerdas y no vamos a ver, pero en Isaías capítulo 11, verso 2, habla de los 7 espíritus: espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de poder y de temor de Jehová. No sé si capté todos los 7, pero más o menos. Aquí es la oración de Pablo. Que no solamente, porque si recibimos el Espíritu Santo en el nacimiento nuevo, cuando recibimos el Espíritu Santo, esto no termina su obra. Si el apóstol está pidiendo para sus discípulos que reciban, que les dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, iluminación, entonces nosotros necesitamos seguir pidiendo que el Espíritu Santo sigue su obra. Mira, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo escribe, Romanos 8, 23. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias ¿de qué? Del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvos con esperanza.
Pero una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Y mira, fíjate lo que dice aquí, verso 26. Asimismo también el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestras debilidades. Porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esa es otra razón tan importante que nosotros necesitamos pedir en oración la obra del Espíritu Santo, porque hay momentos, como les dije, que ya no sé qué más decir. Yo no sé cómo orar conforme la voluntad de Dios, porque en mi mente mis oraciones pueden ser muy egoístas. Mis oraciones pueden ser muy terrenales, que yo estoy viendo con mi perspectiva limitada de lo que quiero, lo que yo pienso, y no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué puedo hacer más. Pero el Espíritu Santo, si nosotros aprendemos de orar en el Espíritu, con el Espíritu Santo, y mira, es la razón que cuando estamos en una reunión, ahorita, no voy a comenzar a hablar en lenguas, porque hablar en lenguas no edifica a ustedes mismos. No entienden lo que estoy diciendo. Pablo dice en 1 Corintios que el que habla en lengua edifica a sí mismo. Pero cuando estamos orando, mira, cuando estoy aquí ministrando a alguien y ya no sé qué es la voluntad de Dios, yo no sé qué Dios quiere hacer, no sé exactamente siempre por qué está pasando esa situación en su vida, pero el Espíritu sí sabe. Y si comienzo a hablar en lenguas cuando estoy orando con ustedes, es no para que piensen que soy muy espiritual, porque ya tengo la recompensa, sí es mi motivo. Pero si estoy orando en lenguas es porque ya he terminado con mi capacidad humana, no sé qué más, mi entendimiento. Ahora cedo el paso que el Espíritu Santo está orando conforme la voluntad del Padre. Y dice con gemidos indecibles. Hay tiempos que ni suenan como palabras, son sonidos. Es un clamor. Pero nosotros es un nivel que necesitamos lograr en oración. Mira, esto quiero mostrarles este verso en 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Porque en este capítulo Pablo está hablando específicamente sobre esa pregunta, si debemos orar en lenguas o no. El último verso de ese capítulo dice que no debemos prohibir hablar en lenguas. Pero mire lo que él dice. ¿Qué pues? Verso 15. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El entendimiento es lo que ya entendemos, lo que ya nosotros en nuestro idioma podemos expresar. Con nuestras propias palabras, el entendimiento podemos expresar. Pero cuando llegamos al fin, necesitamos ceder el paso al Espíritu Santo para ayudar a nosotros a orar. ¿Está conmigo? Sí. La primera cosa que debemos pedir en oración es el Espíritu Santo para ayudarnos a orar. La segunda cosa, vamos adelante, la segunda cosa es pedimos que el Señor nos haya dignos
Vamos a volver a Lucas, capítulo 21, verso 36. Lucas 21, 36. Otra vez son las palabras del Señor. Jesucristo dice: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el contexto Lucas capítulo 24, igual como Lucas 21, Mateo 24, Marcos capítulo 13, es cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre cuándo será su venida y cuándo será el fin del siglo. Es cuando Jesús comienza a hablar de todos los dolores, todos los problemas, la tribulación que va a pasar antes de la venida, antes del retorno de Jesucristo. Y el mejor consejo que tenía Jesús para sus discípulos en preparación para los días de aflicción, los días de tribulación, es velar, estar alerta, despierto, velar, orando, ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Y qué estamos pidiendo? Que estamos hallados dignos. Y muchas veces nosotros podemos engañar a nosotros mismos pensando que ya somos dignos porque hemos recibido a Cristo. Dignos porque tenemos la confesión. Dignos porque tengo a Cristo en mi corazón. Soy hijo de Dios. Y es cierto que la única cosa que nos hace digno es una conversión de ser su hijo. Pero nosotros tenemos que aprender la obediencia. Y cuando estamos orando, Jesús dio una parábola. Quiero que vamos a unos capítulos antes, Lucas capítulo 18. Y me gusta porque Lucas nos da su propio comentario en verso 9 para explicar a nosotros, para que no hay preguntas después, ¿qué significa esa parábola para nosotros? Lucas 18, verso 9. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. 18:9. Jesús dijo a los que confiaban en sí mismo: no podemos, escúcheme bien, ser hallado digno confiando en nosotros mismos por nuestra propia justicia. Y él enseña esa parábola, y vamos adelante, para entender qué nos hace digno. Verso 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Qué están haciendo? Orando. Y dice, uno era fariseo, los más religiosos, los que intentaron a cumplir la ley y más allá todas sus tradiciones. Hicieron aún más difícil la carga sobre la gente con sus tradiciones. Uno era fariseo, el otro publicano. Los publicanos eran los que estaban trabajando, judíos trabajando con Roma para a la colección de impuestos de Roma. Entonces los judíos odiaban a los publicanos porque pensaban que eran los peores, que estaban robando muchos de su propio pueblo, no solamente para dar impuestos para hacerse rico también, reconocidos como ladrones. Y uno que fue a orar, muy religioso, y otro pecador.
El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Ahora, ¿recuerdas que debemos orar primeramente con acción de gracias? Pues eso está bien. Está orando bien, ¿verdad? Él sabe el patrón. Te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. ¿Cómo suena? Bueno, ¿hay un problema de dar diezmo? ¿Hay un problema de ayunar? ¿Hay un problema de dar gracias a Dios por el cambio que ha hecho en nuestra vida? ¿Cuál es el problema? Es la arrogancia, orgullo. Que Él, como Lucas dijo en verso 9, está justificando a sí mismo. No está dando gracias por su misericordia, por su gracia, porque me ha perdonado el pecador que he sido, mis pecados. Porque si recuerdas la oración modelo, Jesús siempre dice: perdónanos, ¿cómo? Perdonamos a los demás. En lugar de perdonar, este publicano está comparando su vida como si es mejor. ¿Cuántos de nosotros mereceremos la misericordia, el perdón de Dios? ¿Por nuestras obras? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Lo que merecemos es la muerte. Separación eterna de Dios. Pero Dios, en su gran amor, en su riqueza de misericordia, Él envió al Hijo para salvar a nosotros, y nosotros tenemos que entender que eso es la maravilla, que Dios ha compartido con nosotros su amor. Y nosotros tenemos que tener esa actitud. Mira la diferencia. Verso 13. El publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que este descendió a casa, ¿qué? Justificado, en lugar del primero. ¿Quién fue justificado? ¿El más religioso o el ladrón, el publicano, el pecador? El pecador arrepentido. El que fue delante de Dios en oración, reconociendo su necesidad de Dios. Y la clave aquí es porque cualquiera que se enaltece, Jesús está diciendo, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, para ser hallado digno en el Señor, requiere que nosotros acerquémonos al trono de gracia en humildad, en arrepentimiento. La única manera que nosotros podemos ser justificados es por la fe y por acercar al trono de gracia, donde hallamos misericordia y gracia. Amén. Amén. Entonces Jesús nos enseñó que primeramente necesitamos el Espíritu Santo. Número 2, necesitamos ser hallados dignos a través de la humildad delante de Dios. Número 3, ¿qué cosa pedimos en oración? Número 3, que nuestra fe no falle. Mire lo que Jesús dijo en Lucas 22, verso 33.
Lucas capítulo 22, verso 33. Es un verso que vimos cuando estábamos platicando con Pedro. Jesús está hablando con Pedro. Dice que Satanás está pidiendo zarandear. Pero Jesús dice en verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es una oración que Jesús hizo por Pedro. Pero yo les dije, cuando vimos el ejemplo de Pablo, debemos aprender de las oraciones de ellos, cómo orar por nosotros mismos. ¿Qué debemos pedir? Que nuestra fe no falle. Porque ese es el blanco del enemigo, que viene a robar, matar, destruir como león, anda buscando a quien puede devorar. Si puede devorar nuestra fe, Él está contento. No tiene que matarnos físicamente, solamente tiene que separarnos de Dios para que la bendición y la paz y la fuerza de Dios no está manifestando en nuestra vida. El diablo está contento. Si puede destruir nuestra fe. Entonces vamos a volver a Lucas, volver a Lucas 18. ¿Están conmigo? Sí. Mira, estamos hablando de la oración, ¿verdad? 4 cosas. Estamos viendo varios ejemplos que el apóstol Darío dice que no debo hacer eso, pero lo estoy haciendo de todos modos. Viendo tantos distintos ejemplos para confirmar lo que estoy haciendo, pero necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ser hallados dignos y necesitamos pedir que nuestra fe no falle. Jesús enseñó otra parábola. Lucas 18, verso 2. Les dijo Jesús, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. El juez injusto no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Ahora, déjame parar por un momento. Las parábolas que Jesús enseña son principios o son llaves espirituales para poder entrar en el reino de Dios. Creo que el apóstol Zuno dice que son puertas dimensionales para que nosotros podamos entrar en el reino. Ahora, es difícil para nuestro razonamiento humano entender cómo interpretar esa parábola como un principio para entrar en el reino. Porque cuando nosotros estamos pidiendo llevamos nuestras peticiones ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Dios es el justo? No. ¿A Dios no importa qué estamos pasando? ¿Él no quiere ser molesto con nosotros? Pero en esta parábola así es el juez. Injusto, que ni tema a Dios ni al hombre, no respeta al hombre. Y para nosotros, en nuestro razonamiento humano, puede ser difícil entender cómo aplicar esto. Y yo, hace años, yo estaba meditando sobre eso y pidiendo a Dios, ayúdame a entender. Pero cuando dice aquí, el juez ni teme a Dios, ni respeta al hombre. Una pregunta, ¿a quién da cuentas Dios? ¿Hay alguien arriba de Dios? Es soberano. ¿Y Dios puede ser manipulado? No. ¿O puede ser Dios cambiar lo que Él va a hacer porque estamos reclamando, estamos llorando, estamos ayunando, a castigando nosotros mismos? ¿Qué hará Dios? Siempre su voluntad.
¿Sí o no? Sí. Dios es bueno, Sí. Dios es justo, Dios es fiel. Y nosotros no podemos manipular a Dios. Y Dios no va a hacer algo para mí que no hará para ti. Dios hará para nosotros todos conforme a su voluntad. Porque Dios no da cuentas a nadie. Pero gracias a Dios, Dios es justo y bueno, misericordioso, fiel. Y esa parábola es para entender que nosotros tenemos que seguir yendo a Dios con nuestras peticiones, con nuestros clamores, buscando justicia de nuestro adversario. Recordando a Dios, mira lo que ha hecho, la destrucción que ha hecho el enemigo en mi vida, hazme justicia. Y vamos adelante porque dice, entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, y les hará esperar. Ahora, con esa pregunta, ¿recuerdas cómo es el tiempo? El tiempo cronológica para nosotros puedes sentir que es una eternidad. ¿Cuántos años? 25 años que Abraham esperó su hijo prometido. David fue ungido rey, pero tenía que esperar 13, 14 años. José como preso. Todos los ejemplos que tenemos en la Biblia de esperar. Pero Dios estaba actuando, su plan estaba marchando. Pero muchas veces ese es el problema, que nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Nosotros queremos todo inmediatamente y rápido y ya. Y Dios está diciendo, lo haré porque soy fiel. Cumplo mis promesas. No puedo mentir. Pero nosotros podemos ser muy desanimados, desesperados, esperando su tiempo. Pero Jesús dice que no nos hará esperar. Pues yo creo que eso es más que el tiempo de Dios, que el tiempo que Dios tiene planeado. Pero hay un ingrediente que es muy importante. Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque mira, si dejamos de pedir y clamar y rogar, si no hay perseverancia, si no hay persistencia, insistencia cuando estamos buscando a Dios, si el enemigo está cumpliendo su plan de robar nuestra fe, se muestra en nuestra falta de orar. Entonces, esto creo es la última pregunta de Jesús. ¿El Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Es porque eso es el blanco del enemigo. Y cuando estamos orando, debemos pedir, como Jesús pidió por Pedro, que nuestra fe no falle. Entonces tenemos que seguir. Un punto más, rápidamente, número 4. Jesús nos enseñó que no debemos orar, pedir que no entramos en la tentación. Lucas capítulo 22, versos 39 y 40. Jesús, la palabra dice, después de salir, se fue como solía al monte de Olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Y cuando llegó al lugar, les dijo, mire lo que dije Jesús, oren
que no entran en tentación. ¿Cuántas veces vendrán las tentaciones a nosotros? ¿Solamente una vez al mes? ¿O una vez al año? ¿O cuando ya somos hijos ya no hay tentación? ¿Cuántas veces? Bueno, ¿cuántos minutos hay en un día? ¿Cuántos segundos hay en un día? Como prácticamente no hay límite de cuántas tentaciones podemos enfrentar en un día. Y siendo hijo de Dios, vienen las tentaciones. Tenemos fe, todavía vienen las tentaciones. Estamos en la presencia de Dios orando y salimos de su presencia y ahí en la calle hay tentación. ¿En dónde hay tentación? En la casa, en el trabajo, en la familia, en cualquier área de nuestra vida en donde no hay tentación. Tentación de olvidar de Dios, tentación de no confiar en Dios, tentación de dudar las promesas y el plan de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: oren que no entren en tentación. En Mateo capítulo 26, verso 40. Mateo 26, 40. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, uno de los más cercanos a él: así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar para no entrar a la tentación, para vencer las debilidades de nuestra carne. El momento que dejamos de orar, que no entremos en las tentaciones, es cuando vamos a caer. El momento que sentimos que en mi carne ya puedo, voy a caer. Cuando mi soberbia, mi orgullo, cuando yo pienso que ya estoy grande, fuerte, que tengo la victoria y no voy a orar más para no entrar en tentación, es el momento cuando Pedro: nunca te voy a negar. No, amigo, 3 veces esa noche. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y por eso tenemos que orar. Entonces, rápidamente, déjame mostrarles 3 ingredientes, ¿verdad? Porque hemos visto 4 cosas que estamos pidiendo. Estamos pidiendo en la oración que Dios lléname con tu espíritu. Dios, déjame ser hallado en ti, digno, justo delante de ti, por la fe y por la obra que estás haciendo en mí. Que debemos pedir que nuestra fe no falle, que nuestros ojos están puestos en Cristo, que nosotros creemos y clamamos: aumentanos la fe, ¿verdad? Y oremos que no entramos en la tentación. Pero para hacer eso necesitamos 3 cosas. Escríbelas rápidamente: insistencia, perseverancia y intensidad. Insistencia, perseverancia, intensidad. Mira, Lucas 11, cuando los discípulos dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Jesús, después del Padre Nuestro, les dijo también: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él en la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque ha llegado a mí un amigo de viaje, no tengo nada que poner delante de él. Le responderá aquel desde adentro: ¿no me molestas?
ya está cerrada la puerta y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, dice Jesús, ciertamente por la insistencia de aquel, se levantará y le dará todo lo que necesita. Ahora, ¿Dios se molesta con nosotros? Cuando estamos pidiendo, cuando estamos orando, cuando estamos diciendo. Ahora, yo sé que Jesús enseñó que nuestras oraciones no deben ser con mucha palabrería, solamente repitiendo las mismas cosas, vanas cosas, sin pensar. Y yo pienso que si por ejemplo decimos el Padre Nuestro 20 veces, ya ni estamos pensando lo que estamos diciendo. Pero cuando tomamos el Padre Nuestro como una guía, todos los días y cada vez, una guía, un modelo, un ejemplo de puntos que debemos estar orando. Ahora, y buscando con nuestro entendimiento, decir, no importa si 3 veces, ¿cuántas veces Daniel oraba como tenía por costumbre? 3 veces. David dice en los Salmos 7 veces al día que ora. No es una molestia para Dios. ¿Sabes qué es? Es una prueba de nuestra insistencia. Es una prueba de fe, porque si ora una vez y no me contesta, si ora 2 veces y no me contesta, si ora una semana y no me contesta, y si ya estoy harto o estoy cansado, Dios no me está escuchando y dejo de insistir, muestra la debilidad de mi fe. ¿Qué es orar? Es simplemente hablar con mi Padre. Presentar a mi Padre qué siento, qué necesito, cómo pueden ayudarme. Y si son padres, sabes que el Padre quiere suplir. Pero Dios sabe cuándo es el momento indicado. Dios tiene un plan y nosotros tenemos que aprender insistencia. La segunda cosa, mire lo que dice Lucas 18:1. Esto fue en la parábola del juez injusto. El comentario de Lucas en verso 1, Lucas 18:1, les refirió también una parábola acerca de la necesidad de ¿qué? Orar siempre y no desmayar. Vamos a llamar esto perseverancia. Hasta que pensamos o sentimos que estamos ya molestando a Dios, tenemos que seguir sin cesar, siempre, no desmayar. Necesitamos desarrollar insistencia, perseverancia. Y mira cómo Jesús oró en Lucas 22, verso 42. Y terminamos con eso. Jesús en el huerto orando a Dios dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Recuerdas? Acción de gracias, alabanza, hasta adoración, cuando ya estamos dispuestos a entregar nuestra voluntad para la voluntad del Padre. Es lo que Jesús está haciendo. No mi voluntad, sino la tuya. Y mira qué pasa, eso es impresionante. Entonces, cuando Jesús estaba orando, le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Mira, Dios envía su espíritu para fortalecer a sus hijos cuando estamos clamando y cuando llegamos a oración. Porque hay cosas que Dios, alguien dice que Dios nunca te va a dar algo que no puedes aguantar. Muéstrame eso en la Biblia. Hay tentaciones que Él siempre nos va a mostrar la salida, pero no dice que nosotros podemos aguantar. Pedro murió, Pablo murió, pues
¿Quién puede aguantar la muerte? Pues con nuestra fe. Pero murió. Tenía que enfrentarlo. Pero hay cosas que Dios nos va a pedir que son tan difíciles que sin la ayuda sobrenatural no vamos a poder. Pero cuando Jesús estaba clamando, envió su ángel para fortalecerle. Y mire lo que dice. Y angustiado oraba Jesús ¿con qué? Mayor intensidad. Yo creo que cuando llegó el ángel para fortalecerle, es cuando él comenzó a ayudar con más intensidad, porque ya no está solamente en su carne. Ahora tiene la ayuda sobrenatural que Dios ahora está ayudándole, seguir orando para fortalecer su mente, su alma, sus emociones, sus pensamientos, para enfrentar lo que Dios estaba diciendo que tenía que enfrentar. Porque te prometo, hay cosas que vamos a pasar que van a tardar más tiempo que estamos esperando. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos que Él siga justificando a nosotros para que no seamos hallados indignos, sino dignos. Tenemos que clamar que nuestra fe no falle. Que no caímos enfrentando la tentación. Entonces, cuando oremos, insistencia, perseverancia, que el Espíritu Santo nos ayuda a orar con intensidad. No te cansas. Dios es justo, Dios es fiel, Dios te ama, Dios está dispuesto. La única cosa que Dios no puede hacer es algo en contra de su voluntad. Nosotros tenemos que llegar a ese momento a través de acción de gracias, a través de alabanza, llegar al momento de adoración, cuando estamos dispuestos de rendir todos nuestros sueños, todas nuestras expectativas, nuestra voluntad propia para la voluntad del Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,